Bienvenidos a un estudio más de la palabra de Dios, donde vamos a leer y escuchar de una joven que fue llevada como esclava a tierras muy lejanas, en un país con otras costumbres, otra religión, en donde su vida cambió totalmente. Esta joven nos da una gran enseñanza. El relato de esta historia se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 5. Y antes de dar comienzo, vamos a darle gracias a Dios por este medio, porque Él es bueno, porque en su gran amor y misericordia aquí estamos, nos tiene con vida y es para un propósito, para darle la honra y la gloria a Él y aprender de Él por medio de su palabra. De esa manera vamos a conocer su carácter. Y Él siempre ha querido tener una relación con nosotras. Él siempre ha querido dirigir nuestras vidas y para poder hacer su voluntad. Y de esta manera, leyendo su palabra, aprendiendo de Él, vamos nosotros a disfrutar de paz, de seguridad, que realmente tenemos a un Dios, que Él es bueno, que Él quiere lo mejor para nosotras y Él quiere que nos pongamos en sus manos. Vamos a entrar a la historia en el año 722 antes de Cristo. Israel fue conquistado por Salmanasar de Siria y llevado a cautiverios. Siria en la actualidad se ubica en lo que hoy se conoce como en el norte de Irak. Y Naamán era un general muy importante en el ejército de Siria. En el versículo 1 dice: era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Jesús llegó a mencionar en Lucas 4:27, dice que había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, solo Naamán el sirio. Por medio de este general Naamán había dado el Señor salvación a Siria. Podemos decir que nuestro Dios usó a este hombre para que toda Siria reconociera que en Israel se adoraba a un Dios real, a un Dios que sanaba, ya que la lepra era incurable entre medios humanos. En el versículo 2, y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta muchacha fue uno de los personajes desconocidos sin nombre en la Biblia. Era esclava, una joven hebrea y una gran persona. Por medio de esta joven, todo el país de Siria reconoció al Dios de Israel. No está escrito su nombre en la galería de mujeres como Ruth, Esther, Sara, Raquel, pero en el libro de Dios allí está su nombre. En el versículo 3, esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Podemos mirar la seguridad que tenía esta joven en decir: el profeta lo sanaría de su lepra. ¿Sabes por qué ella tenía esa seguridad? Porque ella sabía que el Dios hablaba por medio de profetas y sabía quién era Dios. A pesar de que fue raptada, se quedó sin familia y no sabía cuándo regresaría a su país. En el corazón de esta joven no había amargura. Hay que ponernos unos momentos en su vida, esclava, sin goce de sueldo, mucho menos pensar
pensar en vacaciones o descanso y sin saber cuándo regresar a Israel. Si pudiera regresar, iba a estar sin familia, porque cuando los sirios llegaban, hacían destrozos inmedios, podían violar a sus hijas antes que los padres fueran asesinados. Era una época muy triste de cautiverio del pueblo de Israel. Pero esta joven todavía guardaba su corazón con humildad. Todavía a lo mejor ella recordaba las historias que escuchaba en su familia del Torah, de los primeros libros de la Biblia. Y ella disfrutaba de la paz, aunque ella era una esclava. Naamán tenía una relación muy cercana con su rey. Y se menciona en el versículo 4, y le relató a su rey diciendo: esto y esto ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria estaba encantado de oír esto, que se podía hacer algo con este hombre tan valioso, e inmediatamente lo envió al rey de Israel con una carta de presentación y un valioso regalo. En el versículo 5, y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Dice que cada talento equivale a 45 kilos. Eran 45 kilos de plata en cada talento, y él llevaba 10. Eso quiere decir que multiplicado por 10 talentos estamos hablando de 450 kilos de plata, más 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido, trajes de vestidos. Vestidos eran de la mejor telas, y esos vestidos muchas veces se adornaban con perlas y diamantes, piedras preciosas. Era una fortuna la que llevaba con él. En el versículo 6, y tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Eso era lo que decían las cartas. Pero luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? ¿Para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Él pensaba que el rey de Siria estaba buscándole pleito, buscándole problemas. Esta carta, que fue enviada por el rey de Siria pidiendo que su capitán fuese sanado de la lepra, provocó y preocupó al rey de Israel, y él no sabía qué hacer con este mensaje. Él creyó que lo estaba provocando para pelear con él, ya que el general Naamán no viajaba solo, viajaba con siervos y lo acompañaban parte del ejército. Y yo quiero pensar que iba mucha gente, porque al final, cuando él recibió el milagro, que fue sanado, dice que todo Siria supo de él, que supo de ese gran milagro. Todo Siria supo que el Dios de Israel era un Dios de milagro, poderoso, y él era real, porque después de este milagro, él lo reconocieron como el único Dios. Y fue Naamán y se presentó enfrente de casa de Eliseo. En el versículo 10 dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y cuando Naamán escuchó este mensaje, se molestó mucho, porque él creyó que el profeta Eliseo iba a salir, le iba a dar una bienvenida y que iba a sanarlo. Lo iba a mirar de enfrente y extender su mano y sanarlo, pero sin embargo mandó a un mensajero, no salió a mirarlo. Eso le molestó tanto en su ego. En el versículo 11 dice: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego
y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y todavía siguió diciendo, Abana y Farbar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Y sí estamos de acuerdo con Amán. Esos dos ríos que él mencionó, Nabán, Abana y Farfar, son hermosos y de aguas limpias. Y el Jordán, en cambio, es un río embarrado. Sus aguas ni siquiera se pueden ser comparadas con las hermosuras de los ríos del Líbano. Estaba muy enojado Naamán dentro de su soberbia, dentro de su ego. Mas sus criados, en el versículo 13 dice, se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciendo, lávate y serás limpio. En el 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Imagino al general Naamán en un río que no era muy limpio para él ni de su agrado, zambulléndose, metiéndose totalmente a la 1 y volviéndose a meter otra vez a las 2 y otra vez a las 3. Quizás él se preguntaba, ¿qué estoy haciendo aquí? Ni siquiera miré ese profeta, ni siquiera salió a decirme zambullida a las 4 y todavía llevaba a las 6 y a lo mejor todavía no creía que iba a suceder ese milagro, pero después cuando se zambulló a la 7ª vez, al salir miró su piel, que tenía una piel como un bebé. Ese era realmente un milagro que Dios había hecho en su vida, y regresó con el varón de Dios y toda su compañía y se puso delante de él y dijo, me gusta esa frase en el versículo 15, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo y contestó el profeta Eliseo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y todavía en su agradecimiento, en el versículo 17 decía, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová, al Dios de Israel, al Dios verdadero. Pero también que Dios me perdone si el Señor mi rey yo lo acompañara y entrara en el templo de Rimón y se apoyara sobre mi brazo, y si yo me inclinara en el templo de Rimón cuando haga tal cosa, que Dios me perdone en esto, que Dios perdone a su siervo. Él estaba muy agradecido y porque no quería ofender a Dios, por si acaso tenía que acompañar al rey de Siria a ir a ese templo de Rimón y que tuviera que adorar a dioses con D chica, que tuviera que inclinarse porque el rey se apoyara en su brazo, que no lo tomara en cuenta, porque que le perdonara, porque él no quería ofender ya más. Él no quería ofender porque ya sabía quién era el verdadero Dios, ya no quería saber de nadie más, solamente él quería dedicarse a Dios. Él estaba muy agradecido por ese milagro que él había recibido. El profeta Eliseo contesta en el versículo 19, ve en paz, y él se fue. Esa joven hebrea fue conocido Dios en el país de Siria por esa mujer, por esa joven. Ella podía mirar el sufrimiento de su Señor con esa lepra, y ella se indignó, tuvo misericordia de él en presentar al Dios de Israel por medio del profeta.
Eliseo, con esa acción que hizo esa joven, hubo un cambio en la vida de Naamán, en toda la familia de él. Hubo un cambio en la vida del rey, en el reinado de Siria, porque este hombre era muy importante, era de gran estímulo, de gran valor, era un hombre muy fuerte. Por medio de él había conquistado muchos pueblos y Siria disfrutaba de paz porque era un hombre, él era unas agallas, era un gran guerrero. ¿Qué podemos aprender de esta enseñanza de esta joven hebrea? Nosotros tenemos que presentar a Dios como sanador, tenemos que presentarlo como nuestro salvador y Él nos va a respaldar. Naamán puso su parte, no de buena manera, pero obedeció y miró el milagro y fue libre de la lepra. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Él quiere ser tu Señor y quiere ser tu Salvador. Él tiene muchas promesas para nosotros. La Biblia está llena de promesas. Solamente tenemos que leerlas y tomarlas y creerlas. De primero no va a ser fácil como hizo Naamán. ¿Por qué ahí? ¿Por qué tengo que zambullarme en un río que está sucio cuando hay ríos más limpios? No va a ser fácil cuando vayamos a leer una promesa y ponerlas en nuestras vidas. Va a haber luchas, pero tenemos que ser obedientes. Nosotros ni siquiera sabemos qué va a pasar el día de mañana, pero nuestro Dios sí sabe. Mejor hay que tomarnos de su mano y estar sujeto a su voluntad, porque Él nos va a llevar a lugares mejores. Gracias por acompañarme en esta historia de la Biblia. Mi deseo es que el Señor siga bendiciendo tu vida y que Dios te guarde. El Señor me las bendiga a todas.